palabra de Dios a nuestros corazones. ¿Amén? Mis hermanos, vamos nosotros a comenzar a compartir las cartas del Evangelio, ¿no? Nuestra hermana Yael ya nos ha estado dando por adelantado la carta número 1 y la carta número 2. El día de hoy vamos a comenzar con la carta número 1, ¿no? Que tiene como título ¿Por qué el ser humano no es feliz? Estas cartas del Evangelio, mis hermanos, fueron hechas para el campo y fueron hechas también en el campo. Recuerdo que el pastor Ryu hizo un comentario, o un pastor de Corea hizo un comentario diciendo que Dios le dio esta carta al pastor Ryu en el campo, ¿no? Porque sabemos que el pastor Ryu es un misionero y que él sabía que para salvar almas era necesariamente salir al campo, ¿no? Entonces, él pudo ver esa necesidad espiritual o esa carencia espiritual y pudo ver por qué el hombre no es feliz, pudo ver los desastres en el campo, ¿no? Y por qué el ser humano era infeliz, ¿no? Entonces, como le dije, son 10 cartas de evangelio, esta es la carta número 1, y esta carta número 1 está compuesta de 7 ítems, lo podríamos decir, ¿no? De 7 ítems. Y cuando yo veía estas cartas, yo sentía que el Señor decía, ¿no? Estas cartas son cartas de amor para ustedes. Yo se les he dado para ustedes, son cartas de amor. Así es que podemos ver en estas cartas también el camino de salvación. Nosotros que hemos visto de hace semanas atrás repetitivamente caminos de salvación, el mensaje lo podemos ver aquí también. Y me gusta las cartas del Evangelio porque es más sencillo, porque la puedes leer y la puedes leer con la palabra. La puedes leer porque es la misma palabra, ¿no? Por eso es que nos la da con muchos versículos para nosotros poder verla y ver y experimentar de por qué realmente el hombre no es feliz, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con esta primera carta, hermano Alberto. Entonces, esta carta que está titulada ¿Por qué el hombre no es feliz o el ser humano no es feliz? Tiene como texto base el libro de Romanos 3:20. La palabra en Romanos 3:20 que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no es feliz, hermanos, porque hubo un pecado que se originó en Génesis 3, ¿no? Conocemos ese pecado porque hemos estado viendo camino de salvación. ¿Qué pasa? Que el hombre tomó la decisión, porque el ser humano fue creado con la capacidad de tomar sus propias decisiones. El hombre tomó la decisión de separarse de Dios, ¿no? Entonces, este pecado original, a partir de Génesis 3, entró a la vida del hombre, pasó a ser hijo del diablo. Y por eso es que el hombre, por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron, han quedado destituidos de la gloria de Dios. Por ese pecado original quedaron destituidos de la gloria de Dios. Porque cuando nosotros recordamos Génesis 2:25, el hombre estaba bajo la cobertura de la gloria de Dios, ¿no? Dice que ellos andaban desnudos y no se avergonzaba porque estaban cubiertos de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a leer esta parte. Dice, el hombre fue creado para ser feliz, pero no puede encontrar la felicidad y está sufriendo. Nosotros en el principio vimos Génesis 1:27 y Génesis 1:27-28, ¿no? Donde el Señor nos mostraba que creó al hombre para que sea feliz, ¿no? Vimos que lo hace a su imagen, un ser espiritual, para que esté solamente con Dios, para que no mire más nada, ¿no? Y dice que lo hace Señor de la tierra, para que sojuzgue, para que fructifique, para que se multiplique, ¿no? En hijos e hijas, a la imagen y semejanza de Dios. Vemos que lo coloca en un huerto del Edén, que le da toda la provisión necesaria para que ellos vivan tranquilos, ¿no? O sea, hay un origen, hay un inicio en esto. El hombre fue creado para ser feliz.
pero no puede encontrar la felicidad y está sufriendo. ¿Por qué? Porque se separó de su creador, porque está separado de Dios. Entonces, algunas personas se están sintiendo afligidas por problemas familiares, por problemas de salud, de economía o por problemas mentales. Y eso hay un montón hoy en día, hay de mucha índole los problemas mentales, ¿no? Otros caen en una vida llena de vicios, en el alcohol, en las drogas, en el tabaco, en los juegos de azar, en ludopatía. Y hay muchos más, hermanos. Por ejemplo, la pornografía también, ¿no? O un hombre no se satisface con una mujer, busca muchas mujeres, o una mujer igual. Hoy en día vemos eso. Entonces la gente separada de Dios vive preocupada por su futuro, ansiosa, ¿verdad? Muy ansiosa. Y como no encuentran respuestas, ¿qué hacen? Buscan siempre lo físico, quieren resolver todo y se van al chamán, que me haga una limpia, dice. Se van al adivino para ver, wow, quieren saber su futuro, ¿no? Pero qué hace esta gente? Más le sacan dinero, ¿no? O hacen idolatría, la religión, por ejemplo, las obras humanas. Como conclusión, acaban siendo más infelices porque todo eso Satanás ha levantado. Es un sistema que Satanás ha levantado donde tiene atrapado al hombre y el hombre no puede salir de esas trampas que Satanás ha levantado. Y sabemos nosotros que hay muchas, muchas más trampas, como la filosofía, la ciencia, ¿no? El misticismo, el humanismo, en la que el hombre está caminando todos los días. Viven como pueden y caminan como quieren, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, ¿cuál es la razón por la que el hombre no puede ser feliz? Porque está separado de Dios. Y seguimos abriendo esta carta de amor que el Señor nos ha dado. Vamos a ver el primer ítem o el número 1 que el Señor nos está regalando, ¿no? Dice que el hombre es infeliz porque el hombre está separado de Dios, ¿no? Dice, por su desobediencia llegaron a ser ignorantes de Dios. Claro, hemos visto, ¿no? Que en Génesis 3, por ese pecado original, el hombre quedó separado, el Espíritu de Dios lo dejó, el hombre quedó ciego espiritualmente y solo tenía ojos para lo físico, ¿no? El hombre separado de Dios empezó a sufrir una vida miserable, una vida desolada. Por esa desobediencia, recordemos que en Génesis 2, 16, 17, Dios les da el pacto, la palabra, la advertencia. Les dice que de ese árbol que está en medio del huerto no deben de comer, porque el día que de él coman, ciertamente iban a morir espiritualmente, se iban a separar de él. Pero ¿qué hicieron ellos en Génesis 3? Le creyeron a la voz de Satanás, ¿no? Por eso en Juan 10, 10 dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Satanás entró con un engaño, los hizo ver lo físico y los separaron de Satanás los separó de lo espiritual. Por eso en Romanos 3:23 lo volvemos a repetir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces cayeron en un estado de pecado, en un estado de maldición, han caído en toda clase de sufrimientos, en toda clase de sufrimientos, y lo podemos ver nosotros hoy en día, ¿no? Lo podemos ver en nuestra misma familia, en los vecinos, en las áreas donde nosotros caminamos. En Romanos 3:10 dice la palabra que no hay justo ni aún uno, que todos se desviaron al mal. Por eso es que estas cartas del Evangelio se lee con la palabra, ¿no? Porque nos va revelando este estado espiritual en que el hombre quedó atrapado. Porque ¿qué quiere Dios, hermanos? Que nosotros conozcamos el origen, el principio de todas las cosas. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, sigamos leyendo la carta. Padecen sufrimientos mentales y este versículo nosotros lo tenemos muy presente, ¿no? Porque el Señor Jesucristo siempre nos está invitando. Vengan a mí, en mí tienen reposo, en mí tienen descanso. Ya no estén tan atormentados, nos dice, ¿no?
Porque estos sufrimientos mentales, hermanos, llega un momento en que la gente se llega a la depresión. O sea, están tan oprimidos que llega a la depresión y esa depresión les lleva a la muerte. Y lo he visto. Ustedes también, de hecho, que lo han visto, ¿no? Entonces, un insomnio, por ejemplo, mucho tiempo no es normal, no es natural. Están operando los demonios. Pero solamente la oración en el nombre de Cristo, que esa persona crea con fe, lo libera de eso. Un insomnio por mucho tiempo trae muchos problemas. Mi hermano sufrió por muchos años de insomnio, ¿no? Entonces, padecemos de sufrimiento mental, un pensamiento, un problema en el cual nosotros mismos nos metemos. Porque, hermanos, cuando nos adeudamos, una cuenta fuerte, y llega un momento en que, wow, me perdí el trabajo, ¿cómo pago esa cuota? Te desesperas, te angustias, ¿a dónde vas? Al papá, a la mamá, al primo, al hermano. Vas a buscar que alguien te preste. Primero, gracias a Dios, nosotros sabemos que primero vamos a los pies de Cristo, con su palabra, con la oración, ¿no? Nosotros hoy en día podemos decir que tenemos ese descanso, ese reposo, esa paz que Jesucristo nos da, porque antes también nosotros hemos padecido todo esto, ¿no? Entonces, por eso nosotros vivimos agradecidos al Señor y haciendo su voluntad, porque para eso hemos sido creados y llamados. Entonces, el hombre no puede obtener satisfacción ni equilibrio en la vida, viven vidas desequilibradas. Hay muchas personas bipolares, personas que con una noticia se desequilibraron, ¿no? Conocí un señor que se mató porque encontró a su mujer con otro hombre. Una noticia que wow, lo sacó de onda, como decimos acá, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. En Mateo 12:25 nos dice, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolada, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mis hermanos, qué difícil es vivir en una casa donde se están peleando hasta por 1 metro de terreno, ¿no? Entonces son personas que tienen un desequilibrio, que se pelean, que se angustian, que son tan egoístas, codiciosas, ambiciosas. Hay familias así, entre hermanos. Pero ¿quién está operando atrás? ¿Quién está ahí? Satanás los está gobernando. Y hay cristianos también que viven así, ¿no? Entonces son afligidos con enfermedades físicas. Conocemos este versículo tan hermoso de Hechos 8, ¿no? Donde Bernabé va a predicar la palabra, predica a Cristo, y muchos son sanados, dice la palabra, que había gran gozo en esa ciudad, porque salieron espíritus inmundos, se curaron enfermedades, ¿no? Así tiene Satanás al hombre oprimido, ¿no? Mateo 8, del 16 al 17. Mateo 8. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces, todos estos males que Satanás ha traído a la vida del hombre separado de Dios, solo Cristo la puede solucionar, la puede sanar, ¿verdad? Y sabemos que hay una raíz, hermanos. Todo tiene un origen espiritual. Y lo hemos visto. Eso se originó ¿dónde? En Génesis 3. Por eso esta carta es muy bonita, porque siempre nos lleva a que el problema se originó en Génesis 3, cuando el hombre tomó la decisión de separarse de su creador, ¿no? Cuando el hombre tomó la decisión, obedeció a la voz de su mujer, dice la palabra, ¿no? Porque él sabía, porque él vio a Dios cuando él abrió los ojos. Al primero que vio fue a su creador. Entonces, el hombre trata de buscar la solución. Entonces, al buscar esa solución, se vuelven supersticiosos, se van a las religiones y tantas cosas, hermanos, que Satanás ha levantado.
¿no? Sigamos al segundo ítem, mi hermano Alberto. Y la palabra nos revela, ¿cuándo comenzó esta infelicidad? Y volvemos a repetirlo, ¿verdad? Comenzó en el tiempo de nuestros antepasados, de Adán y Eva, cuando prácticamente ellos se rebelaron contra Dios al dejar el pacto, esa advertencia, la palabra que le dio Dios a ellos en el huerto del Edén, en Génesis 3. Ellos prácticamente se rebelaron, prefirieron hacer, no, yo voy a andar a mi manera a partir de ahora. Prácticamente eso hicieron, ¿no? Entonces, la causa de raíz es que pecaron, es que desobedecieron. Y este pecado original es por la desobediencia a la palabra. Y esto está en Génesis 3, del 1 al 6. Del 1 al 6 lo podemos ver claramente, como les dije anteriormente, ahí vemos cómo Satanás hizo que la mujer saliera de su estado espiritual y viera lo físico, porque le dice, le hace ver el árbol de la ciencia del mal, como me dijo una hermana, ¿no? Ese árbol, hermana, debe haber sido hermoso, maravilloso, deslumbrante. Y yo le dije, no, es un árbol como cualquier otro, un árbol de pacay, de palta, de pera, cualquier árbol. Sino que Satanás hizo que ella lo viera con esos ojos agradables para comer, para alcanzar la sabiduría, codiciable. Desde ahí ya la mujer empezó a codiciar. Entonces hizo que saliera de lo espiritual a lo terrenal, ¿no? Entonces cayó en pecado y maldición. Y volvemos a repetir Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quedaron destituidos de la cobertura del Señor. Quedaron destituidos de todo lo hermoso y maravilloso que Dios hizo para el hombre en el huerto del Edén, donde no les faltaba nada. Ellos no necesitaban nada, ¿no? Entonces, se volvieron hijos del diablo. Satanás pasó a ser su dueño, su gobernador, su padre. Porque, ¿qué dice la palabra en Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio. Padre de mentira, dice la palabra. Mintió a la mujer, ¿no? Diciéndole, con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol. Y la mujer, no, de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no podemos comer, ni le podemos tocar. ¿Y qué le dijo Satanás? No, no moriréis, sino sabe Dios que serán como él, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer en la codicia quiso ser como Dios y comió, dejó de lado la palabra, la advertencia, el pacto que Dios hizo con el hombre. Dejó de lado. Y se hicieron hijos del diablo y a partir de ahí son esclavizados, atormentados, oprimidos y hacen la voluntad de su padre, que es homicida y mentiroso. Seguimos abriendo nuestra carta, mi hermano Alberto. Y esto es una pregunta, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo continuará esta infelicidad? Y dice que hasta ahora, recordemos que esto se inició en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y hasta ahora vemos cómo Satanás opera, ¿no? Dice que él es el príncipe de la potestad del aire, el gobernador de este siglo, el que opera en los hijos de ira, en los que están separados de Dios. Continuamente esto se está incrementando. Una vez más, Mateo 11:28 al 29. La gente vive atormentada, preocupada, saturada. Hoy en día el mundo vive corriendo, ¿no? Tanto así de que hasta hay la comida rápida, que la gente está malogrando su salud porque está muy saturada de grasa. La comida rápida, los bocaditos, ¿no? Y Dios nos ha mandado también a cuidar nuestra salud. Todo podemos comer, hermanos, limitadamente, pero más verduras y agua, ¿verdad? Pero este mundo está muy acelerado, muy acelerado. Y por eso es que hay muchas enfermedades mentales. La gente quiere lograr el éxito con su fuerza humana,
trabajan 18 horas, lo veo, su cuerpo no descansa. Y después, ¿qué pasa? Pierden la salud y todo lo que han ganado se va en el hospital, en los médicos, en las medicinas, un gran negocio. Este es un gran negocio, ¿no? Y cuanto más tratan de solucionarlo, se vuelve peor. Y este Mateo 12:43 me gustó mucho, lo estuve meditando, ¿no? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El hombre, hermano, que tiene el corazón vacío, el hombre que tiene el corazón vacío, cualquiera se puede adueñar, ¿verdad? Dice que este hombre, de él salió un espíritu, y este hombre salió y entonces empezó a adornar. Pero como no tenía dueño, estaba separado de Dios, volvieron los demonios, 7 más, y el hombre quedó peor que el anterior. Pero si nosotros hacemos dueño a Cristo de nuestras vidas, ya nada de eso puede entrar, ni un demonio puede entrar, porque el dueño de nuestra vida es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos llenitos de él. Mi hermano Alberto, seguimos. Entonces el cuarto ítem nos dice, ¿por qué no desaparece esta infelicidad? ¿No? Y esto me recordaba cuando nuestra hermana Yael nos hablaba, ¿no? Ese día miércoles que compartía la carta número 1 del Evangelio, conoce a tu enemigo, ¿no? Y el Señor, a través de la palabra de la Biblia, nos ha revelado. El enemigo de Dios es Satanás. Por tanto, también es nuestro enemigo. Nosotros que somos los hijos de Dios, es nuestro adversario, ¿no? Entonces, Satanás ya está revelado, está desvelado por nosotros, ¿no? El Señor nos habla claramente de que Él también ya está vencido en el nombre de Cristo. Y nuestra hermana Yael nos daba muchos versículos ese día para que nosotros pudiéramos aprender y ver de este ser espiritual, que desde el principio es enemigo de Dios, desde que estuvo en el cielo. Vemos cómo Él se revela, ¿no? Era un ángel, era un querubín protector, que se vio tan hermoso y tan bello, tan orgulloso, porque dice que lo creó con flautas y tamboriles y lo colocó en un huerto del Edén, en un huerto espiritual, un lugar de privilegio también. Dice que sus caminos eran perfectos, lo vistió, dice, de hermosas piedras preciosas. Pero en él se halló maldad, quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y por eso él fue echado, lanzado del cielo a la tierra, con una cantidad de ángeles también. Dice que cayó como ceniza a los lados del abismo. Este Satanás significa adversario, el diablo significa calumniador, él tiene muchos nombres en la Biblia, ¿no? Y también sus secuaces. Satanás, desde que fue echado aquí a la tierra, la palabra dice que cuando él fue echado aquí a la tierra se encontraba desordenada y vacía, porque él pasó ya a gobernar la parte del aire, ¿no? Dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Y sus seguidores, ¿quiénes son? Los demonios. Esos demonios, espíritus malignos, ¿no? Esos espíritus falsos. Y la Biblia nos dice, ¿no? ¿Cuándo apareció? Pues en Ezequiel 28, del 13 al 19, nos habla de este ángel, de su origen. Nos habla de que él era un querubín protector, pero como quiso ocupar el lugar de Dios, quiso ser como Dios, fue expulsado, ¿no? Por eso en Efesios 2:2 nos habla de que él es el que opera, ¿no? Príncipe de la potestad del aire, él es el que opera. Entonces, a partir de ahí, desde que él fue arrojado a la tierra,
hace que el hombre perezca, porque él fue quien hizo que el hombre se separe de Dios. Logró su objetivo, porque el objetivo de Satanás, ¿qué es? Hurtar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. Ese es su objetivo. Y lo hace desde el principio hasta ahora. Y así él está operando, ¿no? También nosotros podemos conocerlo en Isaías. En Isaías 14, del 12 al 15, lo voy a leer. Lo tenía por aquí. Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando nosotros vamos a Génesis 1:2 dice, ¿no? Y la tierra se encontraba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando dice estaban estáticas, porque después dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Representa la vida, se movía, pero Satanás es tiniebla, está estática. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar. Pero este ser que fue expulsado y que hace perecer al hombre, este ser tiene un final y la palabra ya lo dice, ¿no? Como resultado final va a ir al infierno, va a ir al infierno. Pasamos, hermanos, hermano Alberto. Entonces, en el ítem 5 nos dice, ¿qué sucede si no conoces a Dios? Por eso esta carta es tan bonita, porque está tan ordenada y es en base la mayoría a preguntas. La mayoría es preguntas, ¿no? Y en este ítem número 5 podemos ver, aquí se puede ver los 6 estados del no creyente, ¿no? Lo que hemos visto en el mensaje de camino de salvación anteriormente. Por eso es que el mensaje de camino de salvación es necesario, importante, vital, repetirlo infinitas veces, porque eso nos va a poder hacer ver el estado espiritual en que vive el ser humano separado de Dios. A mí me ayudó mucho, hermanos, porque para mí fue que el Señor me pasaba una radiografía y podía ver cómo estaba yo, cómo era una hija del diablo, y así con mi voz suavecita y bonita, hacía mucho daño, con esta lengüita, hermanos, y con mi actitud soberbia, ¿no? Porque fue una hija muy engreída, mi mamá siempre me cuidó mucho. Entonces, vemos que el hombre pasa a ser hijo del diablo, ¿no? Es gobernado por Satanás, y gracias a Dios esto lo tenemos muy en cuenta, ya conocemos este versículo, los que estamos siguiendo todo este escuela de evangelismo, los cultos, tenemos bien claro, gracias a Dios, para que Satanás, hermanos, no nos pueda engañar. Y no, sabemos que no nos puede tocar, pero que no nos puede engañar. La única manera es a través de la palabra. La palabra dice resistir al diablo, ¿no? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someterse es obedecer la palabra, conocer la palabra, porque Satanás la conoce más que nosotros, ¿verdad? Hay un dicho que dicen aquí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, si no conocemos a Dios, vamos a seguir sufriendo sin conocer la verdadera razón, que ya la palabra nos ha dicho en Génesis 3, ¿no? En Génesis 3. Van a seguir viviendo oprimidos por Satanás. Cuando nosotros vemos en Hechos 10:38, dice que nuestro Señor Jesús estaba haciendo sanidad y sanaba, dice, a la gente que estaban oprimidos por el diablo. Por eso sería bueno que ustedes, nosotros, yo, todos, leamos esta carta con la palabra, ¿no? Y Hechos 8:7-8 sabemos, ¿no? Que hubo gran gozo en esa ciudad cuando se predicó Cristo. Le creyeron a la palabra, le tuvieron fe y fueron sanados, fueron salvados y hubo gozo, ¿no? Y si no conocemos a Dios, hermanos,
Nunca vamos a ser felices, porque la gente piensa que la felicidad está en lo material, en lo físico, en llenarme de cosas, de cosas, de cosas. Sabemos que el único que puede llenar el corazón de Dios es, perdón, del hombre es Dios, el único, ¿no? Y no se tiene paz en el corazón. Nunca vamos a tener paz en el corazón. Cualquier paz de este mundo es momentánea. Te vas a la playa, sí, voy a ir a tener paz, me voy a lavar los pies, voy a un ratito, pero vuelves a tu casa y sigues en la misma vida de desastres, en el mismo estado espiritual siendo oprimida por Satanás. Por eso el Señor siempre nos invita, Mateo 11:28. Camino de salvación está aquí, ¿no? Aquí vemos los versículos del camino de salvación. Y el Señor nos invita para que nosotros tengamos la paz verdadera. Esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Y si no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, no conocemos al Dios Trino, aparecen sufrimientos físicos también. Y el Señor nos vuelve a dar la palabra en Hechos 8:4-8. Y los problemas mentales, que ahorita están por doquier. Este versículo me gustó mucho en Hechos 16, del 16 al 18, porque dice de que el apóstol Pablo iba camino a la oración y que siempre se encontraba, dice, con esta muchacha, y esta muchacha siempre decía, ¿no? Que tenía espíritu de adivinación, dice. Les decía, estos son los hijos del Altísimo, los que os anuncian camino de salvación, ¿no? Entonces yo dije, claro, aquí está la palabra que nosotros hemos estado viendo hace semanas, el mensaje de camino de salvación, no es sacada del hombre, es sacada de la misma palabra. A veces cuando uno les habla de este evangelio de una manera ordenada, las personas te dicen, ¿estás creyendo en esas cosas de Satanás? No, pero ¿dónde dice camino de salvación? Así te dicen las personas. A veces tu propia familia, ¿no? Entonces, mis hermanos, si no conocemos a Dios, sabemos que hay dos destinos después que el hombre muere. El día que parta de esta tierra, solo hay dos destinos. O se va al infierno o se va al cielo. Por eso aquí tenemos la única oportunidad en que podamos ser salvos y nosotros los evangelistas llevar a las personas a que sean salvas, a que reciban salvación. Aquí en esta tierra, ganar almas para Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra misión, ¿no? Cuando vemos Lucas 16:19-31, nos está hablando del estado espiritual de dos personas que cuando mueren uno se va a un lugar de tormento, el otro se va al seno de Abraham. Ese es su destino. El hombre separado de Dios se va al infierno. El hombre con Dios se va al cielo. ¿Verdad? Entonces, sigamos revelando las cartas de amor que nuestro Dios nos ha dado. Y aquí nos dice, la paz que obtiene en este mundo mediante cosas o personas es solamente algo temporal. Y esto me recordaba mucho a una familia que yo tengo, que son primos, y que trabajan y tienen sus negocios y les va económicamente bien. Y ellos siempre salen de viaje. Y ellos dicen, ¿no? Ay, no, estamos muy estresados, muy cargados, me duelen los hombros, estoy con la migraña, nos vamos a buscar la paz. Y se van de viaje a diferentes partes, se van de viaje. Y yo cuando comento esto con mi hermana, le digo, mira, ellos se pueden ir a donde quieran, se pueden ir a la China, a la Conchinchina si quieren, pero están en el mismo problema espiritual porque vuelven y estos hermanos vuelven a pelear, que por qué no limpiaste la entrada, que por qué no limpiaste esto, y así empieza. Satanás está operando, hace que la gente se divida, la gente se pelee, que la gente se enferme, que la gente hace de todo, porque no quiere ver feliz al hombre, no quiere ver feliz la creación de Dios. Entonces, la paz que busca la persona que es mundana, todo es a lo físico, es carnal, nada espiritual, es solo un placer momentáneo. Un momento caducan, se van 15 días de viaje y vuelven y siguen con el mismo problema espiritual, que es el verdadero problema, porque eso es lo que les oprime. Ese es el verdadero problema que tiene el hombre. Tiene un solo problema, nada más, que está separado de Dios, que está sin Dios, que no conoce a Dios, ignora el mundo espiritual, ignora las cosas del Señor. Y cuanto más buscan esas cosas, hermanos, crean mayor infelicidad, sin plenitud. Y el vacío del corazón es cada vez mayor.
ese corazón que solamente lo debe llenar el Señor, ese corazón que se siente vacío, ellos lo quieren llenar con cosas físicas porque no tienen, no conocen, no saben de lo espiritual, de la palabra de Dios. No conocen, no saben. Por eso Dios levanta obreros, evangelistas, para que salgan de esa ignorancia espiritual, para que puedan sanar sus familias, sus regiones, sus campos, sus países. Empezando por nosotros mismos, porque ¿cómo nos encontró el Señor? Desordenados y vacíos. Y Él nos ha sanado. Y nos sigue sanando y lo hará por siempre hasta el día que nos recoja, ¿verdad? Estamos siendo nosotros recreados todos los días para llevar salvación y sanidad. Sigamos, mi hermano Alberto. Entonces, y esto es muy conocido, este tema, ¿no? Muchos buscan ayuda en la adivinación, en la suerte, en el exorcismo, en la constelación, tarot, brujería, horóscopo, idolatría, en muchas cosas. Buscan ayuda. Quieren saber mucho. Yo he visto mucho a la gente que tiene ansiedad por el futuro, tiene preocupación por el mañana, mucha preocupación. Pero el mismo hombre también se mete en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque su papá, el diablo, pues, lo gobierna y hacen los deseos de su papá. Y eso, gracias a Dios, lo tenemos claro, ¿no? Entonces, el resultado de experimentar esto trae más fracasos en el futuro y problemas espirituales generacionales, porque le estamos entregando nuestra vida a Satanás y lo estamos adorando junto a sus demonios, porque dice en 1 Corintios 10:20 que los que adoran a estas cosas y a los ídolos están adorando a los demonios. Está operando Satanás y sus demonios, ¿no? Y en Éxodo 20, del 4 al 5, nos dice de que nuestra generación separada de Dios está en maldiciones, ¿no? El papá y la mamá que están separados de Dios le dejan el mismo problema a su generación. Este es un círculo vicioso, viven lo mismo. Esta generación dice que hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y los que aborrecen a Dios, quienes son los que están separados de Dios. Pero dice que hará misericordia a millares de los que le buscan, de los que le aman. Esos somos nosotros. El Señor hace misericordia a nosotros porque hemos decidido y determinado andar en su palabra. Sigamos, hermano Alberto. Hermanos, Dios es bueno. Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dio una solución. Lo sabemos nosotros, ¿verdad? La solución que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a pagar ese precio de sangre por cada una de nuestras vidas, a sacarnos de las tinieblas, del pecado, de las maldiciones. Vino a sacarnos de esa cárcel espiritual en la que Satanás nos tenía atrapados, oprimidos, ¿verdad? Entonces nos dice esta carta, hay un único camino, hay una solución para ser verdaderamente libre y ser eternamente feliz. Y ese camino es solo Cristo. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor? Dice que primero debemos conocer el verdadero problema. Y esto es el problema fundamental del hombre, que está en Génesis 3. Ese problema fundamental del hombre es que el hombre, al desobedecer, se separó de Dios. Ese es el pecado original, ¿no? Y Satanás pasó a ser su dueño. El hombre desobedeció la palabra de Dios y Satanás pasó a ser su dueño. Por eso el hombre cayó en sufrimiento y destrucción. Vive en vidas miserables. Pero Dios envía a Jesús, a Cristo. Sabemos que Cristo significa el ungido para cumplir los tres oficios. Vino para solucionar ese problema fundamental, para que el hombre vuelva a ser feliz como era en el principio, en Génesis 1 y Génesis 2, ¿no? Ahí hemos visto el camino de salvación, en el mensaje de camino de salvación hemos visto el principio de todas las cosas y cómo Dios creó al hombre para que sea feliz. Dios le dio de todo, no le faltaba nada, vivían en abundancia, eran los dueños de toda la creación del Señor.
¿no? Entonces, Dios hizo al hombre para que sea feliz como al principio. Ahí en Génesis 1 y 2 podemos ver nuestro diseño original. Y Dios envió a Jesús, el Cristo, ¿no? La palabra nos dice que el mismo Dios vino en forma de hombre, en el cuerpo de Jesús, para pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, vino como el verdadero profeta, Juan 14:6, se hizo el camino, porque estábamos separados, como dice Génesis 3, del 1 al 6, el hombre se separó, pero Jesucristo como el verdadero profeta se hizo el camino. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Vino como el verdadero sacerdote, y lo podemos ver en Romanos 8, del 1 al 2, ¿no? Porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay ya en este momento para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos condenación. Entonces, como verdadero sacerdote, me libró del pecado, de la muerte, de Satanás, de las maldiciones, de todo eso nos libró. Como decía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vino como el verdadero rey, primera de Juan 3:8. Él vino a deshacer las obras del diablo. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nos dio la victoria en la cruz del Calvario, nos dio la victoria cuando Él consumó todo. Juan 19:3. ¿No? ¿Por qué? Porque Satanás era el que gobernaba nuestras vidas, ¿no? Juan 8:44, Él gobernaba nuestras vidas, pero Jesucristo nos libertó, nos dio la victoria cuando como verdadero rey deshizo toda esa obra que Satanás había levantado en nosotros. Entonces, mis hermanos, con una sencilla oración, nosotros podemos recibir esa bendición de ser hijos de Dios, ¿no? Porque esto es para decírselo a las personas que están separadas de Dios, ¿no? Estas cartas es para nosotras tenerlo ordenadamente y llevarlo al campo para esas personas. Y con una sencilla oración ellos pueden recibir y ser hijos de Dios, aceptar a Jesucristo. Sabemos que es el Padre quien los trae, ¿no? Para que ellos puedan recibir a Jesucristo. En Juan 1:12 nos dice, y a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Al que creen que Jesús es el Cristo pasa a ser parte del gobierno de Dios, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso pasa a ser cuando reciben a Jesús como el dueño de su vida, su Salvador, su Señor, el que gobierna todo. Si nosotros dejamos que el Señor gobierne todo, hermano, vamos a descansar y reposar en Él. Eso tenemos que hacer que las personas que están separadas de Dios lo entiendan. Y el Señor nos da autoridad, una autoridad muy importante, ¿no? Para cumplir la misión. Y lo podemos ver en Mateo 28:20. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a concluir. Dios envió a Jesús el Cristo porque Él es el único que tiene el poder en el cielo y en la tierra para vencer a Satanás, para restaurar el problema de separación y anular las maldiciones espirituales. Solo Cristo hace que el hombre tenga comunión con Dios a través del Espíritu y así es totalmente feliz. Es completo, tiene seguridad, tiene fuerza, tiene vida, tiene paz. Es la manera de Dios, es el principio perfecto que Dios hizo en su creación para estar solo con Él. En Juan 20:31, la palabra nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El que cree en el Hijo de Dios ha pasado de muerte a vida, de maldición a bendición. ¿Verdad? Eso nos dice la palabra, ¿no? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Todas esas trampas de Satanás se deshizo en el nombre de Cristo. Eso es lo que tenemos que enseñar en el campo.
Y en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es importante para nuestras vidas, hermano, y para la vida del ser humano. Llevarles esta buena noticia de que Cristo ya vino a resolver el verdadero problema que tiene el hombre. El hombre no tiene problema de que, ay, me falta trabajo, me falta dinero, me falta comida, me falta, o mi hija, mi hijo, mi esposa, no. El verdadero problema es esto. Una vez que esto se resuelve, se va ordenando la vida del ser humano en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos a orar entonces para finalizar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque hemos disfrutado de tu mensaje, de tu carta de evangelismo, que con mucho amor lo preparaste para nosotros, Señor. Esa carta de amor, Señor, donde nos revelas el problema fundamental en la que vive el hombre que está separado de ti, en la que vive el hombre diariamente y está atrapado. Y no conoce, no te conoce, Señor, y no sabe por qué vive así. Pero también, Señor, en estas cartas de amor que nos has dado, nos revelas que hay una solución para salir de ese estado espiritual, de ese estado de maldición, de muerte y pecado. Y esa solución es solo Jesús el Cristo, quien vino como el verdadero Rey a deshacer las obras del diablo, que nos tenía oprimidos y nos tenía angustiados, atrapados, ansiosos, Señor. Pero tú enviaste a Jesús, el Cristo, como el verdadero sacerdote, a librarnos del pecado y de la muerte y del infierno, Señor. Y vino como el verdadero profeta, que se hizo camino para volver a ti, Padre, para que podamos volver a disfrutar ese diseño original que hiciste para el hombre en el principio. Por eso, Señor, que todos los días de nuestras vidas determinemos tener la conclusión de estar solo dentro de Cristo, quien es el solucionador de todos nuestros problemas, porque solo en Cristo tenemos la verdadera felicidad, porque solo en Cristo es la única respuesta para vivir una vida espiritual plena, para vivir una vida verdaderamente sana, Señor. Señor, siempre guíanos con el poder de tu Santo Espíritu para poder transmitir estas cartas de amor en nuestros campos. Oramos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.